Yo soy Dani. Yo soy Julie. Bienvenidos a su podcast de literatura, arte y creación. Esto es Lexia, palabras en griego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lexia. Es un nuevo año. Probablemente todos estamos a puertas de comenzar el semestre o el colegio, lo que sea. Y por eso quisimos invitarlos hoy a un episodio muy especial. A que hablemos un poco de tips de lectura y tips de escritura. Y pues son tips que vienen tanto de lecturas que hemos hecho nosotras a lo largo de estos años, pero también pues tips prácticos que nos han funcionado a nosotros en nuestra carrera y pues desde el colegio hasta la universidad y pues en el ámbito profesional. Entonces, ojalá pues les funcionen, los ayuden y pues los puedan poner en práctica pues en este nuevo año que comienza. Voy a ir diciendo tips de lectura y Dani va a ir diciendo tips de escritura. Comencemos de una. Mi primer tip de escritura es llevar, yo creo que la verdad es mi preferido. Sí. Lleva una libreta de ideas siempre contigo. Si bien muchas veces es difícil enfrentarse a la página en blanco. Especialmente cuando uno no tiene como el músculo, por decirlo así, o sea, no has escrito por mucho tiempo, o te ponen el primer ensayo del año, o cosas así. Sí. Es muy difícil enfrentarse a la página en blanco, pero seas escritor o no seas escritor, o te dediques a otra cosa, a otra rama del arte, es de mucha ayuda tener siempre una libretica donde si se te ocurre alguna cosa puedas anotar, y que el día que tengas que sentarte a escribir lo que sea que necesites, puedas sacar tu libreta y no quedarte varado ahí frente a la página en blanco sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Y ustedes saben que hay anécdotas de muchos escritores que sus novelas grandes empiezan por notitas en cuadernitos y en servilletas. Exactamente. Entonces, ya específicamente como para la sección de escritura literaria o el oficio de escribir, de ser escritores, es muy útil porque es en la vida cotidiana donde uno ve primero las grandes historias, donde se le ocurren las metáforas, los títulos, las cosas, ¿sí? Entonces, de pronto tú escuchaste algo en un bus y entonces se te quedó esa frase así como en la cabeza, sí. Y la puedes anotar ahí mismo. Entonces, también, como para el oficio, es muy útil llevar una libreta a la mano. Mi primer tip de lectura es gracioso porque de hecho es decirles que está bien no leer. El primer tip de lectura es que todos tenemos derecho a no leer. Y esto, pues digamos que lo saco un poco de un autor que se llama Daniel Pennac, que tiene un libro que se llama Como una novela, es un grandioso libro, súper recomendado. Pero él dice, uno de los primeros derechos que tenemos todos como lectores es el derecho a poder decidir que hay momentos en los que no necesitas leer o por cualquier razón no puedes, no estás en el estado mental para leer, como que no pasa nada. Y suena extraño y opuesto, pero creo que es importante empezar por ahí, como el verbo leer, como que uno no debería ir por la vida como lee, como obligarse a leer ni a nadie, ni a uno mismo, porque es que así nos enseña el amor por la lectura. Entonces el primer tip de lectura es, está bien si hoy no quieres leer, está bien si esta noche no quieres leer y prefieres tener otro tipo, digamos, de narrativa contigo, con música, o quieres ver una película, quieres ver una serie, porque hasta en el fondo todas estas son también narrativas y estás leyendo de formas diferentes, entonces está bien si no quieres coger un libro y abrirlo. Es el primer tip de lectura. Sí, yo creo que ahí está chévere también decir que pues obviamente es mucho más difícil cuando uno está en el colegio, en la universidad, donde tienes que cumplir con unos plazos, pero también hallar formas diferentes de leer. Para que esos plazos no te lleven a un bloqueo de lectura. Sí. Es también una muy buena estrategia. Ese era otro tip, pero lo puedo unir. y es esto, o sea, unamos en el mismo. Y es como buscar distintas formas de leer. Entonces, por ejemplo, si tienes un libro que es, no sé, muy, muy largo y tienes unos plazos y tienes muchas materias con las cuales necesitas cumplir, pues puedes a cada uno dedicarle tiempo de formas diferentes. Entonces a uno te vas a sentar y leerlo, pero entonces a otro vas a, por ejemplo, buscar un audiolibro y entonces puedes ayudarte y complementarte tu lectura con un audiolibro. Y entonces no vas a sentir la misma carga que sentirías si estuvieras nada más leyendo en silencio.
que es precioso, lo amamos, pero entendemos que no todo el mundo le es más fácil como leer de esa forma. Entonces, Incluso uno se cansa. eso. Mi segundo tip de escritura ya tiene que ver con unas cosas más formales y es con la organización y con la utilidad de organizarse antes de comenzar. Uh-huh. Específicamente en este, hacer una lista de los elementos de forma que deben sí o sí estar en tu texto, ¿sí? Esto va más hacia la escritura de cosas académicas, ¿no? Sí. Porque si a ti te dicen tienes que hacer un ensayo y te ponen como una... 2.500 palabras. Sí, 2.500 palabras o tiene que tener introducción, ¿sí? Entonces esas son cosas que son innegociables y que al menos tienes para empezar. Uh-huh. Entonces, hacer como una lista de las cosas que quieres que tenga. Pero también he aprendido que para la parte creativa son muy útiles. Sí. Entonces, por ejemplo, hay veces que uno quiere escribir algo y sabe muchas cosas de la forma, de cómo quiere escribirlo, Sí. Y no tanto del fondo. Cuando eso pasa, pues también sirve mucho hacer literalmente una checklist de cosas como, oye, me llamó muchísimo la atención esto que leí el otro día, quisiera escribir algo con esto, entonces, y los tienes ahí presentes porque es muy fácil que uno a medida que escribe se olvide de ciertas cosas. Entonces, al menos si son, en el caso de cosas académicas, si son cosas que debes cumplir, las tienes ahí siempre presentes, ya escritas, y las puedes ir tachando lo que ya vas haciendo. En el caso de lo creativo, no se te olvida lo que querías hacer y pues ya se vuelve más, o sea, no tanto una camisa de fuerza, sino una cosa que te recuerda lo que querías hacer y si necesitas cambiarlo está bien. Mi segundo tip de lectura es, y este es un tip como básico y clave, y es leer en voz alta. O sea, como no hay nada que ayude más a leer y a entender y a como romper un poco ese silencio que a veces sentimos, que es lo que nos choca cuando leemos, que leer en voz alta. Y leer en voz alta tiene muchas dimensiones, pero para mí las importantes son, una, leer en voz alta lo que escribes. Y dos, cuando lees en voz alta, estás como que haciendo doble lectura, como que estás leyendo tú, pero cuando estás hablando también te estás escuchando. Entonces no solo estás leyendo, sino que estás escuchando lo que estás leyendo. Y es mucho más sencillo que las cosas te queden un poco más en ti y te recuerdes lo que estás leyendo cuando te estás escuchando también al mismo tiempo. Eso me recuerda muchísimo, hace poco, hablando con un par de profesores, uno de ellos dijo que cuando él leía un libro de poesía, él siempre tenía como varias lecturas. Creo que era la primera o algo así, que él hacía en voz alta, o sea, leía todo un poemario en voz alta. Exacto, sí. A eso iba, cuando estás leyendo cosas como poesía, te sirve mucho más para reconocer cosas que de pronto leyendo en la mente no te darías cuenta. Pero por ejemplo, para ensayos o cosas ya más académicas, muchas de las palabras difíciles con las que nos encontramos, que también es otro tip, nos cuestan es porque al verlas en la página, pues no las estamos leyendo completamente. En cambio, cuando tenemos que hablarlas, tenemos que enunciar como cada sílaba de la palabra y por lo menos tenemos en nuestro imaginario qué es lo que estamos diciendo. Y eso ayuda mucho con textos que ustedes digan como, no, este texto es imposible. O sea, muy difícil de leer, no lo entiendo, léelo en voz alta. Mi tercer tip de escritura tiene que ver, la verdad, con el segundo muchísimo. Y es pues con todo esto que uno hace antes de escribir, ¿sí? La preescritura. Y es verdad que hay mucha gente a la que no le funciona la preescritura. O sea, hay mucha gente que necesita solamente escribir para poder escribir. ¿Sí? Sí, me hago entender, o sea, necesita como esa etapa de escribir, escribir, escribir y luego verá cómo organiza. Pero es verdad. Mientras que hay gente como yo, me he dado cuenta que soy, que necesito tener toda una preescritura, necesito tener escaletas, necesito tener todo para poder escribir. Y no siempre, bueno, eso va a otra cosa, pero no siempre sale como uno lo planeó. Sí. Entonces, pero por eso, no solamente, o sea, mi tip no es haz una preescritura, sino personaliza tu preescritura. Entonces, que esa preescritura no necesariamente tiene que ser como la has visto en todas partes, ¿sí? No tienes que hacer una escaleta, no tienes que, si no es lo que te funciona a ti. Haz lo que a ti te funcione. A mucha gente le funciona, por ejemplo, con imágenes. Sí. Entonces, o sea, y no escriben ni una sola palabra en la preescritura, sino lo que hacen es, me interesa esta imagen, sí, un collage. Hay gente que lo hace, por ejemplo, buscando canciones, lluvias de ideas, lo que necesites. Y personalizar la preescritura se trata de eso. Y también, no solamente como en términos
de lo que hay en la preescritura, Ujú. sino de cómo lo ves. Ok. Entonces, si a ti te sirve como si tienes la posibilidad de hacerlo grande, por Un ejemplo, en montón un de... tablerito, en un corcho con cosas así, no sé qué, Qué chévere. o sea, maravilloso, porque así uno puede visualizarlo todo Sí, y tiene más claro lo que va a sí, hacer. así es. Pero si no es así, o sea, si quieres hacer como en un cuadernito, si quieres hacerlo en una hoja nomás, en una hoja así, si lo necesitas en digital, ¿sí? Ujú. Todas esas cosas. Si te gusta que se vea con muchos colores para recordar cosas, todo eso, todo eso. Sí. Entonces, es personalizarla tanto en fondo como en forma, Sí. ¿sí? De manera que cuando a la hora de escribir veas tu preescritura y no veas una camisa de fuerza nuevamente, no veas como un montón de cosas que ya no entiendes, que solo entendías cuando las escribiste, Sí, sino que veas muchas referencias que te inspiren incluso. sí. Porque incluso si termina siendo algo totalmente distinto. O sea, que ver la preescritura te den ganas de escribir. Exacto. Muchas veces creo que cuando leemos y escribimos, tenemos muy metida en la cabeza esta idea de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Como este Ujú. formato que toca llenar así, en orden específico, y que tengas un proceso de preescritura personalizado y de lectura personalizada. Pues lo que te ayuda es, no tienes que ir en ese orden necesariamente a la hora de hacer estos intentos de escritura, porque uno puede perfectamente coger un montón de párrafos, cortarlos, o sea, como que yo he cortado párrafos físicamente, los imprimo, los corto y después decido en qué orden van. Y para el tip de lectura, entiendo que para casos como académicos, en los que pues tu obligación, digamos, es leer tal ensayo, tal texto, tal libro, tal plan de lectura, tal plan lector, pues entiendo que es mucho más difícil esa libertad de lectura, pero yo creo que aún se puede tener y se trata de personalizar tu proceso de lectura. No necesariamente tienes que leer como todo el mundo lee, porque pues entendemos y aprendemos de formas muy diferentes. Entonces, uno de esos tips que me parece que a mí me han ayudado y que muchas personas le han ayudado es leer un poco, es una rama, como en desorden, pero hear me out. Um, tú puedes leer, por ejemplo, la introducción de tu ensayo, del ensayo que tengas que leer. Te puedes leer la introducción, puedes perfectamente leer las primeras líneas de cada párrafo y luego puedes leer la conclusión. Van a como regañar los profesores. Pero no estoy diciendo que leas así todos sus textos y que nunca jamás en la vida te vuelvas a leer un texto completo. No es así, porque los escritores escriben todas las palabras pensando en que sean leídas como un total. Pero sí es una excelente forma de tener una idea de lo que estás leyendo antes de como zambullirte de fondo en eso. Entonces se trata de eso, como de entender tus tiempos y pues obviamente ajustarlos a los tiempos de tus entregas, pero pues entender que puedes tener una idea general del texto antes de meterte de lleno al texto que estás leyendo. El cuarto tip de escritura tiene nuevamente que ver, y vuelvo a la preescritura y a algo que ya había dicho, y es, entiende que la preescritura no te dice exactamente cómo va a quedar el texto. Y eso, o sea, suena como un tip, ay, pues obviamente, pero para las personas que somos de pronto como muy cuadriculadas en ese Encasillado. sentido, ¿sí? Se nos dificulta cuando algo no está quedando como lo habíamos planeado. Y se nos dificulta porque no sabemos entonces hacia dónde va a ir. Pero el proceso de escritura tiene esa riqueza, tiene eso bonito, Sí, que es esta preescritura que hiciste no es un reflejo exacto de lo que va a ser el texto. al Y final. entender eso, si bien es difícil, es muy importante y te va a ayudar mucho para escribir. Hay gente que lo lleva de diferentes formas. O sea, hay personas, yo conocí a un profesor que nos contaba que, o sea, él necesita su preescritura y cuando va y escribe, a veces se devuelve a la preescritura y le gusta corregirla para que quede más o menos concordando con lo que fue el texto al final. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, si vas a escribir una novela, vas a necesitar saber qué cambios hiciste en la preescritura, porque claro, si te devuelves y luego, o sea, puedes hacerte un 8, te puedes confundir, Sí. puedes cometer errores. Incongruencias. Entonces, si bien no siempre es necesario ir corrigiendo la preescritura, sí vas a necesitar al menos como una bitácora de viaje, ¿sí? O sea, como un De lugar proceso. donde puedas, de proceso, exacto, un lugar donde puedas ir escribiendo los cambios para que
especialmente en estos textos largos, si necesitas volver, no te vayas a perder o no vayas a cometer un error. También es verdad que, por ejemplo, en ensayos, esto es también muy importante. Y también en ensayos, o yo no sé, a mí en ensayos es donde más me cuesta que las cosas no estén quedando como la prescritura. Sí, como lo planeas. Entonces, una de estas cosas de estar en paz con que la prescritura no sea exactamente el texto, Sí. también es que cuando estés escribiendo un ensayo, si llegas a un punto en el que la prescritura es totalmente diferente y ya no te está diciendo a dónde ir y te sientes como atorado en la escritura, siempre piensa que puedes volver. ¿Sí? Y puedes volver, me refiero a, voy en la mitad del texto, necesito hacer una nueva prescritura porque esto ya va para otro lado. Sí, todo eso está bien. O sea, pensar que todos estos procesos o todos estos pasos no son lineales y no tienen que ser exactamente así. Así es. El cuarto tip de lectura tiene que ver también con cómo navegar una lectura. Entonces, pues los libros, la mayoría de libros académicos y también literarios, pues tienen un índice, ¿no? El índice típico que todos conocemos, que te lo divide por capítulos. Pero hay algo muy bondadoso que tienen los textos, casi siempre académicos, esos ensayos duros que tenemos que leer para el colegio o la universidad, esos mismos, casi siempre tienen un índice de contenido. Y son claves para poder ubicar. Entonces tú puedes perfectamente coger el índice de temas, que muchas veces están al final del libro, y empezar a decir como, yo necesito, ya me leí el libro, o puede ser un caso en el que ya te hayas leído el libro y necesites saber específicamente este libro, cuál es su opinión frente a tal tema. Entonces tú buscas el tema y él te dice, en las páginas tal y tal, estamos hablando sobre este tema. Y tú puedes ubicarte en el libro con ese índice de temas. Eso, por ejemplo. O si no te has leído un libro y lo que estás haciendo es buscando bibliografía, que muchas veces para las investigaciones que hay que hacer en el colegio, en la universidad, necesitamos bibliografía y no nos podemos leer todos los libros que existen en la biblioteca. Así que empezamos a buscar. Pues eso ayuda mucho para las investigaciones. Puedes coger un libro, leer el índice de temas y decir, este libro me está hablando de estos temas. Y después utilizarlo y citarlo en nada más un capítulo, dos capítulos, 2 páginas. No pasa nada. Bueno, ya en cuál vamos. El quinto. El quinto tip de escritura es ya en términos formales de cuando estás escribiendo. Y es el de buscar sinónimos y aplicar diferentes conectores. Más allá de este tip, es como ser consciente de ello, ¿no? Ser consciente de cómo estás utilizando ciertas palabras que pueden ser muletillas o palabras como los conectores, que muchas veces tenemos uno en la mente y lo utilizamos el mismo todo el texto. Entonces, recordarnos esto. Y un tip, o sea, este sí es como el tip específico, es literalmente escribir eso en un post-it y pegarlo donde lo veas. O sea, así sea como en la cornisa de la pantalla del computador, en la pared frente al escritorio donde estés escribiendo. No te voy a decir que en la frente porque no lo vas a ver, pero literalmente, o sea, escribirlo en un post-it y pegarlo en donde lo veas siempre, muletillas que tengas, entonces poner como tal palabra, siempre que sabes que es tu muletilla, entonces la escribes ahí para que cada vez que la uses digas, ay no, un momento. Entonces, y hay herramientas en Word, o sea, puedes hacer la búsqueda de palabras en Word, buscas cuántas veces has utilizado esta palabra y tratas de cambiar las que se pueden cambiar por sinónimos. Para estar seguro, porque siempre todos tenemos muletillas, todos tenemos el mismo conector que usamos muchas veces, eso eleva tu escritura. Puede que ese proceso no lo hagas justo cuando estás escribiendo, porque necesitas seguir, necesitas ese momento de sacar la escritura. Pero esto es más ese tip de, bueno, cuando terminas un párrafo o algo y quieres releerlo, esto es lo que debes hacer. Buscar esas palabras repetidas, buscar sinónimos, todo esto. Y hablando de buscar palabras, el tip número 5 de lectura, yo me acuerdo cuando, tal vez en quinto, un profesor de inglés, estábamos leyendo un plan lector de inglés, y pues en ese momento además muchas de las palabras en inglés que leíamos como que no entendíamos qué significaban. Y yo me acuerdo que era muy insistente en que no las buscáramos en el diccionario. Era como, sigue leyendo, que poco a poco con la oración vas a poder ir entendiendo qué es lo que está diciendo esa palabra. Y pues entiendo que también son métodos, hay personas que tienen que buscar cada palabra que encuentran que no saben, pero
el tip, yo voy a copiarme el tip de este gran profesor y decir, no interrumpan la lectura por una palabra que no entienden. Entonces, si estás leyendo y no entiendes una palabra, sigue leyendo. Sigue leyendo, por lo menos llega al punto, pero no te detengas abruptamente ahí porque estás interrumpiendo un ritmo de lectura que llevas y pues tu proceso de pensamiento. Es como si estuvieras hablando y de repente te quedas mudo. Ahora bien, cuando ya la palabra aparece 5 veces, Y tú muchísimas no veces, entiendes qué y es. tú sigues, ve y busca tu diccionario. Y Ay, sí, ese es pues. como el tip 5.5 y es tener un diccionario. O sea, los diccionarios como que los hemos aterrorizado, pero son una maravilla, o sea, son como un universo pequeño de palabras que aún no conoces y que están esperándote a que las conozcas. Entonces, un diccionario, hay aplicaciones, la aplicación de la Real Academia de la Lengua Española está en el celular, súper útil, súper fácil, buscas ahí una palabra y te sale automáticamente. Y de hecho, eso tiene mucho que ver con esto que voy a decir ahora, porque hablando de todo ese proceso que viene detrás, de escribir cada oración o cada palabra en Sí, un texto, sí. mi sexto tip de escritura es justamente que cuando ya hayas escrito, o sea, una vez hayas terminado de escribir como lo que pienses que es un primer borrador, o incluso si dices como hasta aquí llegué, ya no se me Termine. ocurre nada más, deja reposar tu texto Sí. antes de hacerle cualquier cosa. Como un cupcake. Ajá, como un cupcake. Es que esto es muy importante porque muchas veces uno se agobia de tanto estar leyendo y releyendo y no lo puedes ver de una perspectiva distinta cuando estás allí en el calor de la escritura. Sí. Siempre es necesario reposar un poco. Por eso, siempre en lo posible es necesario tener como tiempo para las entregas. Sí. Ahora, si no tienes tanto tiempo, puedes dejarlo reposar media hora, digamos. Lo importante es que te alejes un poco para que a la hora de corregir y revisar no estés sesgado y puedas ver las diferentes perspectivas, puedas buscar nuevamente palabras repetidas. Se necesita que repose un poco para hacer la corrección de estilo ortotipográfica y lo que necesites. El sexto tip de lectura es una palabra que la sacó de Daniel Pena, que me encanta, que él le puso bobarismo, que de hecho viene de Madame Bovary. Pero bueno, más allá de la explicación, es que estoy leyendo Madame Bovary en este momento. ¿Qué es el bobarismo? Es cuando estamos leyendo y sencillamente nos dejamos como absorber por lo que estamos leyendo. Y sé que a todos nos ha pasado, y tal vez con un libro, con una película, con una serie, nos ha pasado que estamos viendo una película y estamos... Es ese sentimiento de que quieres hablarle al personaje y decirle como, no hagas eso. Ese momento en el que sientes que te sientes conectadísimo con lo que estás leyendo, con lo que estás escuchando, con lo que estás viendo, que te sientes parte de, ese es el boharismo. Ese sentimiento tan profundo de conexión con lo que estás leyendo. Y el tip es, abracemos un montón el boharismo. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces creemos que el boharismo o esa conexión solamente es para los textos literarios y que no podemos enamorarnos o sentir esa fuerza con un texto académico, con un texto de mi universidad o con un texto de mi colegio. Pero en realidad siempre tenemos esos momentos, lo que pasa es que nosotros mismos como que nos han programado para cancelarlos, como que es como, el texto académico es aburrido, el texto literario juvenil es divertido y como que nos casamos con eso. Entonces el tip es enamórate de todo lo que estás leyendo. Y si estás leyendo un texto sobre la historia de Colombia, pues ahí siempre va a haber algo en el que tu corazón se conecte. Entonces la idea es que cuando lo encuentres, como que no lo sueltes. Sí, y yo creo que eso pasa, que pensamos eso de otros textos también, porque creemos que cuando pasa eso, que como que nos adentramos tanto, Sí, sí. dejamos de entender todo lo que deberíamos estar entendiendo. Ok, O no sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho, que yo ya no. muchas veces le huyo a eso cuando son textos de los cuales necesito sacar algo, Un sí, análisis, por académico, ejemplo. Sí, porque siento que si me voy demasiado, luego voy a decir, ay, pero ¿qué estoy leyendo? sí. Y no, o sea, justamente en ese momento es tal vez donde descubras más cosas sobre la lectura. Así es. El séptimo, por fin, es uno que tiene que ver con tu primer tip. Ok. Y es este de lee tu escrito en voz alta para corregir. Y es que, nuevamente, leer en voz alta un texto hace que tú lo veas de una perspectiva distinta. Especialmente cuando es de uno. Sí. Porque es que
claro, tú lo has estado viendo ahí y leyéndolo en tu mente todo el rato, o sea, en tu mente puede sonar maravilloso. Pero, Probablemente suena maravilloso en tu exacto, mente. o suena horrible, ¿sí? O está sonando horrible y tú dices, ¿qué estoy haciendo? Pero lo lees en voz alta y dices, bueno, esto como que tiene sentido, ¿no? Y muchas veces a esto también le huimos y es como cuando lo lees en voz alta y suena mal, o sea, hay un problema de sonoridad, es muchas veces porque detrás hay un problema semántico, Okay. ¿sí? Sí. Entonces, cuando algo suena mal, cuando hay un error de sonoridad, sonoridad. probablemente hay un error semántico, Okay. ¿sí? Ujú, Y eso uno podría pensar que solamente funciona, yo que sé, para la poesía, okay. pero funciona también para la narrativa. Y se los prometo, yo lo vi en mi obra, o sea, el profesor paraba y era como, esto no lo puedo leer con tanta fluidez, momento, es porque tiene, ok, es porque el sustantivo no sé qué, y el profesor me sacaba tremenda como explicación gramática. Y yo, wow, y cuando lo corregíamos, en efecto, sonaba mucho mejor. Sí. Entonces leer un texto escrito por ti en voz alta, lo que te permite es eso, también darte cuenta de los errores que no te habías dado cuenta antes. Y no solamente en términos de forma, sino también de fondo. Escribir es carpintería, Sí. ¿sí? Como decía Gabo, Gran uno frase. necesita ir y quitar y no sé qué, y desarmar. Entonces, en esta parte de desarmar es muy útil escuchar tu texto en voz alta. El octavo tip de lectura es cambiar de espacios y que los espacios te ayuden a leer. Entonces, ¿a qué me refiero? Eso debió ser también un tip de escritura, la verdad. Sea que tengan memoria fotográfica, porque ayuda mucho si tienen memoria fotográfica, memoria espacial, pues ustedes saben que los tres tipos de aprender es visual, sonoro y pues como corporal, kinestésico. Entonces, sea en cualquiera de estos tres tipos de formas de aprender, el movernos y que el espacio nos ayude a recordar cosas es clave. Y cuando lees también. Hay un rincón en su cuarto que les gusta mucho leer, por ejemplo. Entonces ustedes en ese rincón se leen todos los días, en la nochecita, antes de acostarse, su libro como el que están leyendo, que está perfecto. Y ese espacio es como un espacio que ya se ha vuelto por ustedes mismos diseñado para esa lectura. Pero si tienes que leer un texto para tu clase, tal vez no sea el mejor espacio ese mismo lugar, porque ya tiene como un significado de que me voy a acostar, que es este libro que me gusta. Entonces tal vez quisieras moverte a la sala y leer en el sofá, leer en el comedor, leer en algún otro lugar que el espacio te disponga esa lectura que vas a hacer. Así como tratamos nuestras distintas lecturas, también podemos utilizar los distintos espacios de nuestro alrededor. Y bueno, yo estoy hablando de la casa, pero pues no puedo decir, no, es que este libro definitivamente voy a irme a la biblioteca. Y el espacio me ayuda a tener como hasta un significado diferente de lo que estás leyendo. Como que todo aporta o no a lo que estás leyendo. Incluso podrías como, no sé, cambiarte de ropa. O sea, como solo sentir que estás haciendo cambios, ese contexto ayuda a la hora de estar leyendo. Y yo diría que eso se traslada muchísimo en la escritura. Momento de anécdota. Hubo un momento en la escritura de mi tesis que yo no podía escribir en mi cuarto. O sea, ya no podía escribir en mi cuarto, no podía escribir en mi escritorio. Sí. O sea, yo necesitaba irme a otro lado y vivía dándole 1000 vueltas a la casa sin saber en dónde. Hasta que un día me di cuenta, escribiendo como en una cafetería donde me tocó escribir, que me estaba fluyendo mucho ahí. Y desde ahí busqué, o sea, hubo un momento en el que yo pude escribir mucho mejor en lugares así, como cafeterías donde hubiera mucho ruido, por alguna razón, ¿sí? Mientras que hubo otro momento en el que ya no. Estaba silencio. Totalmente silencioso. Aunque no siempre tengamos el espacio o la posibilidad de movernos a otro lado para hacer la tarea, para escribir el ensayo que nos toca escribir, para no sé qué. Sí es importante siempre tratar de buscar y de renovar esos contextos donde estamos haciendo las cosas. Sí. Y eso va mucho hacia la escritura ritual, pues hay muchas personas que tienen ciertos como rituales alrededor de su escritura. Y de Entonces su hay lectura gente, también. hay gente que le gusta, yo qué sé, poner una velita de olor, no sé. No puedes leer o escribir si estás tomando un café. Es como también conoce y ve conociendo tu escritura y tu lectura, sí, así para saber qué contextos te funcionan para hacer. El penúltimo tip de escritura que yo les tengo es uno
muchísimo más técnico, como por decirlo así, y es buscar un balance entre imágenes y narración, imágenes y explicación, imágenes y análisis. ¿A qué me refiero con imágenes? Primero que todo, estás leyendo un texto y el autor te está hablando, yo qué sé, sobre la historia de Colombia. Y entonces te dice como Simón Bolívar podía haber estado escribiendo tal cosa, y te crea como todo un escenario, por decirlo así. Sí. Ese escenario escrito, ese personaje, esa cosa, ese paisaje, lo que sea, escrito allí, es una imagen, ¿sí? Es algo que se utiliza muchísimo en la poesía, pero yo lo incluí porque me di cuenta que todo es mucho más, o sea, todo escrito es mucho más rico cuando tiene imágenes. Sea un ensayo, sea el análisis más técnico que necesites, la persona que te va a leer va a necesitar imágenes para entenderte. Entonces trata de crear un balance y pensar en eso es muy interesante porque también cuando tú estás escribiendo te ayuda también a ti, ¿no? Claro. Muchas veces tenemos una idea y no sabemos cómo expresarla y sentimos que suena muy extraña diciéndola así nomás, pues tal vez es momento de una imagen. Y también es un tip muy como hacer de tu tarea una tarea más creativa, por decirlo así. Es cierto. Si estás en el colegio o si estás en la universidad en una carrera totalmente distinta que no es de artes o algo así, siempre meter este tipo de cosas te va a ayudar a que tu texto suba de nivel. El noveno tip de lectura es un tip delicado. Si se usa mal, no vamos a tener muy buenos resultados. Y es este gran debate que hay en el mundo de las letras entre qué tanto o no se debe saber de la vida del autor cuando se está leyendo y qué tanto o no debes introducir aspectos de la vida del escritor en lo que estás leyendo. Es importante saber el contexto histórico, la época en la que el autor de lo que estás leyendo nació, tanto en textos literarios como en textos más académicos y ensayos o incluso papers científicos. Es importante entender el contexto de lo que estaba sucediendo porque eso pues te va a dar pistas sobre por qué los personajes están haciendo lo que están haciendo, por qué las situaciones y conflictos del libro son como son, porque las soluciones dan respuestas a esas situaciones, todos esos datos. Ahora bien, cuando uno escribe y como escritor, pues la verdad es que el escritor es capaz de escribir sobre lo que sea. Uno puede ser un escritor del siglo XXI y hablar sobre el siglo XVII y hablar con seriedad y con investigación. Y si tú vas e investigas el contexto de un escritor del siglo XXI, pues tal vez no va a ser lo mismo que el contexto de lo que estás leyendo. Creo que es muy útil en el colegio, pues porque nos piden análisis y nos piden cómo entender contextos. El colegio te enseña sus habilidades, como las habilidades de entender un contexto y cómo está plasmado eso en el libro. Sin embargo, o sea, no necesariamente todas las cosas que están escritas en un libro y que tú estás leyendo vienen o están justificadas por un contexto histórico de un autor. Porque es que los libros, lo hemos dicho, son también herramientas políticas, sociales, culturales, económicas. Entonces, esos datos te dan, pues, información sobre el libro y el papel que está jugando el libro. Pero no puedes exagerar con ello, porque está bien, hay cosas que están escritas y están escritas con una justificación que no necesariamente va a ser la vida del autor. Yo creo que ese balance hay que hacerlo de forma muy sabia entre ver con ojo crítico una obra, Sí. pero también saber hasta qué punto la separas de su autor. Sí, porque la obra no es el autor. Exactamente. Y bueno, el último tip de escritura es probablemente también uno de los más chéveres, pero más duros. Y es, siempre, primero que todo, entrenar la pluma. ¿Pero qué significa esto? También aprender a borrar y desechar. Y esto muchas veces es duro, más en términos creativos. Porque cuando estamos en un contexto de... Sí, cuando estamos en un contexto académico, tal vez se nos hace más fácil desechar y decir como, ay, esto no va y ya, como que no lo voy a extrañar. Tal vez cuando uno está escribiendo un cuento, un poema, en poesía es re difícil. Claro. En poesía es re difícil. Borrar, porque uno muchas veces se encariña demasiado con algo y te das cuenta que ese algo no va ahí. O sea, es como, esto es otro poema distinto, esto es otro cuento distinto. Entonces,
muchas veces cuando uno está demasiado atado a las cosas, o en serio quieres hablar de eso y es como, pues tal vez este no es el escrito. Entonces, saber soltar eso es muy importante, aprender a desechar, aprender a borrar, y eso se escala de una forma, porque también puede que tengas que aprender a desechar textos enteros. Y eso duele todavía más, pero es parte de la escritura. Y a eso me refiero con entrenar tu pluma. Yo tengo un profesor que siempre nos dijo cómo hacer horas de vuelo, por decir así, ¿sí? Obviamente que es duro, o sea, todo lo que tardaste escribiendo eso, Sí. pero hay que saber hacer eso. Y hay que saber, después de hacer eso, reiniciar otra cosa. Y seguir haciéndolo, como le decía él nuevamente, las horas de vuelo, el músculo literario. Yo sé que en el colegio no es fácil ponerse a hacer otra cosa, o de pronto a ti no te interesa la escritura, pero tienes que hacer ensayos para el colegio o algo así. Sí. Pero siempre vas a necesitar la escritura. Sí. Entonces, Sí. de pronto, o sea, puedes hallar otra forma de hacerlo, lo que quieras, de la forma que quieras. Pero yo creo que no dejar morir ese músculo, no dejar morir esa práctica, es algo esencial para cualquier persona. Sí. Sea cual sea tu Profesión. Y de hecho eso me lleva al último, lo conectaste a la perfección, el último tip de lectura, y es, a leer solo se aprende leyendo. Porque uno puede decir cuántos tips tú quieras, pero en el fondo, si tú no te sientas y lo abres, no va a pasar nada. No mires el libro como una obligación que tienes que leerlo y que tienes y que sí te obliga, sino como una invitación. Pero hay que leer. Entonces, definitivamente, a leer solamente se puede aprender leyendo. Leyendo y releyendo. Leer y escribir son dos de esas cosas que te van a acompañar por el resto de tu vida. Y que sea que termine siendo tu profesión como nosotras, o sea que no, en todo lo vas a necesitar. La lectura y la escritura son tan importantes, pero también tan valiosas, Sí. que también siento que es cierto, como que debemos ser hasta cierto punto agradecidos de que podemos escribir, de que sabemos hacerlo y de que tenemos la oportunidad de hacerlo, de que tenemos la oportunidad de leer libros, de que tenemos libros, los libros son tan caros, de que a una forma mucho más macro, todas estas, o sea, tanto lectura como escritura hacen que las personas sean críticas frente a la vida. Entonces yo creo que, pues así, no te guste, de pronto puedes, y sé que vas a encontrar una forma o unas cosas o unos temas o lo que sea que te gusten. Y qué bueno que puedas como utilizarlos y no dejarlos perder, porque realmente hay que ser agradecidos porque tenemos todo. Y porque la lectura y la escritura son muy bondadosas. Lo menos egoísta que existe en este mundo es la lectura y la escritura. Porque así a ti no te guste, siempre te van a dar algo a ti. Y yo creo que cerrar este episodio, cerrar este capítulo de tips, esperando que les sirvan estos tips para este comienzo de año de tanta locura. Sí. Que también en estos momentos de crisis de lectura o de escritura puedan tomar alguno de estos tips y seguir avanzando. Continuar el camino. Pero también yo creo que la enseñanza que nos deja, o bueno, lo que queremos dejarles también a ustedes con este capítulo, es que ni la lectura ni la escritura son procesos lineales ni que se deben hacer de una sola forma. Entonces siempre ustedes pueden encontrar otras formas de acercarse a un libro, otras formas de acercarse a una página en blanco, otras formas de acercarse incluso a tareas que ustedes dicen, esto no me interesa para nada, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Siempre hay una forma de abordarlo de una forma que te interese a ti. Y yo creo que cuando uno lo encuentra, resulta siendo un trabajo mucho mejor. Siempre pueden hallar una forma distinta de hacerlas. Esperamos que les haya gustado este episodio y que puedan aplicar estos tips y que les sirvan. Así que sí, que venga este año de muchas nuevas escrituras y muchas nuevas lecturas. ¡Tarán! Chao, gracias.